Buenos días, hermanos. Es una bendición tenerlos nuevamente aquí. Todos quisieran principalmente tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, hermanos, como dijo Jonathan, estamos en una nueva serie. Estamos empezando el mes de mayo. Estamos en una serie que habla justamente de la familia, del plan de Dios para la familia. Entonces, hermanos, hemos decidido hablar justamente, ir al comienzo. Génesis significa comienzo. Vamos a ir al comienzo para hablar justamente de lo que el Señor tenía como plan para la familia. Entonces, si vemos el Génesis, hermanos, tiene un momento crucial en la historia de la humanidad. Es el acto de la creación. Y en esto, hermanos, principalmente habla del plan de Dios para la familia. Y lo hablamos el anterior domingo, ¿verdad? No sé si estuviéramos en el domingo, que recordamos de lo que nos dijo sobre los puntos principales del plan de Dios. ¿También se acuerdan? ¿O no vinieron el domingo anterior? Examen, hermanos, creo que no nos estamos acordando de la palabra del Señor. Como familia tocó el tema de Adán y Eva. Amén, hermana, amén. A raíz de esa pareja, ahí lo... Amén. Exacto. Hablábamos de puntos importantes que el Señor les dio justamente como ser hermana a Adán y Eva. Y era, en primer lugar, el compañerismo, la unión, la procreación y la mayordomía. Esos eran los 4 puntos principales del plan de Dios para la familia. Ahora, ¿cómo afecta la caída a este plan de Dios? ¿Cómo afectó la caída de Adán y Eva? Y esta narración está registrada en el capítulo 3 de Génesis. Y este capítulo revela la profunda verdad sobre la naturaleza humana, la consecuencia de nuestras decisiones. Eso habla. Y si vemos a lo largo de la Escritura, hermanos, siempre habla, desde el Génesis a Apocalipsis, de la acción y de la consecuencia. Principalmente el libro de Proverbios, ¿verdad? Nos habla de la acción y la consecuencia. Y lo que les enseñamos a los jóvenes, ¿no? A los niños principalmente, es que toda acción buena tiene una consecuencia y toda acción mala también tiene una consecuencia, ¿no? Y eso también apreciamos nosotros como personas mayores a lo largo de la vida, porque el Señor nos dice eso aquí en China, donde quieres, que hay una respuesta a la acción, hay una consecuencia. Entonces, aunque seas grande, siempre va a haber una respuesta a tus acciones. ¿Amén? ¿Amén? Creo que no nos ha gustado esa parte. Y entramos ahora a una pregunta antes de leer el texto. Dice, ¿por qué nos ocultamos cuando alguien nos busca? Antes era más complicado, ¿no? Porque no había celulares. Ahora no contesta ese punto. Pero antes, cuando llegabas a casa, si me busca a tal persona, no estoy. ¿Vale? Ahora no contestas y punto. Pero ¿cuál será la razón de ese ocultamiento? A ver. Vergüenza. ¿Ah? Miedo, alguna situación que no quieres asumir, ¿verdad? Algo que estés escondiendo. Algo que no quieres afrontar, ¿verdad? Exacto, bien, están bien, hermanos. Lo que pasa ahora, padres e hijos, ¿no? O sea, tú le llamas a tu hijo a las 10 de la noche porque ya debía estar en casa, pero no te contesta. ¿No? O sea, no. ¿Por qué? Porque sabe a qué le estás llamando, ¿no es cierto? Sabes que nuestro hotel Fernández que debe estar aquí, ¿no ven? Entonces sabe para qué le estás buscando. Entonces a veces evadimos la respuesta, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión, hermanos, que quiero que les quede aquí antes de empezar el mensaje. Ahora, leamos la palabra, Génesis 3, del 9 al 19. Veamos, hermanos. Estoy usando la Reina Valera para esta ocasión. Dice, mas Jehová Dios llamó a
al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, como se darán cuenta, hemos omitido los versículos anteriores porque hablan justamente del pecado que cometió Eva a comer el fruto prohibido. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de las consecuencias de ese pecado, las consecuencias para la familia. Y en mi primer punto, hermanos, está lo que ellos perdieron. Perdieron la intimidad que tenían con Dios. Eso perdieron. ¿Por qué? Porque el pasaje claramente dice: oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Entonces aquí, como ven, hay tres palabras importantes, hermanos. La palabra tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. Esas son las palabras importantes. Ahora, analicemos cada una de ellas. Es la primera vez que en la Escritura aparece la palabra miedo. Entonces el ser humano tuvo miedo a Dios. Y cuando el miedo se hace parte del ser humano. ¿Y por qué se hace parte del ser humano? Esta es la raíz del miedo, hermanos. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Entonces, si quieres encontrar la raíz del miedo, es la desobediencia a Dios, la raíz del miedo. Porque en el plan original, Dios no quería que tengan miedo. Dios quería tener un compañerismo, una intimidad con su creación. No quería que tengas miedo. Pero el tema es, como el hombre desobedece, empieza a tener miedo. ¿Miedo por qué? Porque se da cuenta que había un engaño. Nunca iban a ser iguales que Dios. Solamente se les abrió el conocimiento del bien y del mal. Nada más. Entonces ahí se dio cuenta que fueron engañados. Nunca iban a ser iguales que Dios. Entonces, lo segundo, se vieron desnudos. Y tuvieron vergüenza. ¿Y por qué tuvieron vergüenza, hermanos? ¿Qué significa la desnudez? Significa, hermanos, inocencia, pureza y confianza. Y la seguridad que tenían la presencia de Dios, la cobertura que tenían en la presencia del Señor. Entonces, todo eso, hermanos, los hacía puros e inocentes. Y cuando ellos cometen la transgresión, abren sus ojos y ven con vergüenza su desnudez. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué trae? Ya no trae inocencia, trae culpabilidad. Ya no trae pureza, trae impureza. Y ya no trae
confianza trae vulnerabilidad. Entonces ellos se ven vulnerables, se ven impuros y obviamente, como dice la palabra, se tapan con hojas su desnudez, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos que han perdido la confianza y la seguridad que les daba la cobertura de Dios. Por eso es que finalmente se escondieron. Finalmente se escondieron, hermanos. Ahora se escondieron ¿de qué? De la presencia de Dios. En lugar de caminar con Dios como lo hacían todos los días y tenían un hablar diario con el Señor, ahora se esconden. El hombre se oculta. Y como ven, hay una separación. Pierden la intimidad con Dios. ¿Y por qué pierden la intimidad? Porque si vamos un poco más allá del pasaje, en el versículo 23, los que han traído su espada, ¿qué les dice el Señor a Adán y Eva? Bueno, estos muchachos, como son tan obedientes, mejor los sacamos del Edén, porque no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿No sé? ¿No ve? Entonces, los exilian del jardín del Edén. Porque eran muy obedientes, obviamente, ¿no es cierto? Entonces los exilian. ¿Y qué ha significado ese exilio para nosotros, para la humanidad? Ha significado, hermanos, perder la presencia de Dios, la intimidad con Dios. Eso es lo que ha significado. O sea, por causa de ellos, hermanos, toda la humanidad ha perdido esa presencia de la que disfrutaban. Dios quería tener una comunión con la creación, pero por esa desobediencia hay una separación. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? Piensen bien. Adán y Eva estaban bajo la cobertura de Dios. O sea, ellos conocían lo que Dios les había enseñado. Pero ahora, al conocer el mal, ellos tienen libre albedrío. O sea, podemos decidir lo que está bien o lo que está mal. Y a veces decidimos lo que está bien, pero había estado mal. ¿Se dan cuenta? Ese es el precio. Ese es el libre albedrío, que tú puedes elegir entre el bien y el mal. Y a veces se les ha engañado, porque parece bien, pero había sido mal. ¿Se dan cuenta? Esa es una consecuencia del pecado. Entonces, ¿Dios qué quería? Dios quería que tengas intimidad con el Señor, que sigas bajo su cobertura. Eso es lo que quería el Señor. Adán y Eva eran una sola carne. Esa intimidad quería el Señor. ¿Por qué no tenemos vergüenza de nuestra desnudez con nuestra esposa? ¿Por qué? Porque ya ha habido intimidad. Hay confianza, hay seguridad. Entonces no tienes vergüenza de la desnudez. Porque hay confianza, hay seguridad. Mi esposa me decía una vez, yo te conozco mejor que tu mamá. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque hay intimidad, hermanos. Ella sabe cuando estoy preocupado, sabe cuando estoy feliz, sabe cuando estoy ansioso porque como demasiado. Entonces, ella me conoce. ¿Se dan cuenta? Y esa es intimidad la que Dios quiere contigo, contigo y contigo. Amén. Pero nosotros hemos elegido el libre albedrío. Entonces, eso ha ocasionado la separación de la comunión con el Señor. Vamos al otro punto. ¿Qué ha pasado? La ruptura del compañerismo. Recuerden, hablábamos del compañerismo el anterior domingo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Se ha roto el compañerismo. ¿Y por qué se ha roto? Porque leamos los versículos del 11 al 13. Dice, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieses? Y la respuesta de Adán tenía que ser obvia. Sí. ¿No ve? He comido. Pero, ¿qué sucede? Adán evade la respuesta. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Cuando Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué vemos en este pasaje, hermanos? Que tanto el hombre como la mujer evaden asumir la responsabilidad de su decisión. El uno le culpa al otro, el otro le culpa al otro.
O sea, la mujer que tú me diste, no, la serpiente. O sea, aquí no hay culpables. Y recuerden, ese es el mal que traemos todos, ¿no? Nunca somos culpables. El otro, siempre es así. ¿Verdad? Porque somos unos inocentes corderitos. Entonces, ese es el punto. Ellos evaden la responsabilidad y no quieren asumir lo que Dios les había dado. Y ahora yo me pregunto, ¿y dónde está la unidad? ¿Dónde está lo que aprendimos que es carne de mi carne y hueso de mis huesos? ¿Dónde está? O sea, que mi mitad va a pecar y yo no. ¿Cómo es el asunto? No funciona así, ¿no es cierto? Entonces hay una desunión, hay un descompañerismo, hay una ruptura de la unidad. Ahora, el pecado de Adán, hermanos, es atroz porque él elude la responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad le da Dios? De cuidar y proteger a su esposa. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la costilla el anterior domingo? Entonces, la responsabilidad de Adán era proteger y cuidar a su esposa. Este era el designio de Dios. Esta es la complementariedad que hablábamos, ¿verdad? Son un complemento. Entonces, la función de Adán era proteger a la esposa, buscar la protección física, emocional y espiritual. Pero él, en una actitud cobarde, yo creo, hace todo lo contrario. Es decir, hace todo lo contrario. Ahora, no solo eso, si profundizamos un poco más, vemos que también él le implica al Señor. Le dice, la mujer que tú me diste. O sea, que yo no soy del problema, tú me has dado una mujer y esta ha traído los problemas. ¿No es cierto? O sea, yo soy inocente. Y no se acuerda él lo que pasó. No se acuerda por qué lo trajo la mujer al hombre. O sea, si recordamos, crea a los animales y Adán les da nombres. Y cuando se ve él, no tenía pareja. Todos los animales tenían pareja, él no. Entonces Dios crea a la mujer. Y él se siente feliz, porque ya tenía a su idónea, ya tenía a la mujer. Y ahora le dice, estaba mejor solo, tú me has traído el problema. Mejor estaba solo. Eso le está diciendo al Señor. No se da cuenta que Dios le delegó autoridad a Adán. Por eso decimos que el varón representa en el hogar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad de cuidar a la esposa, de cuidar a su mujer. Y no solo a su mujer, cuidar la creación. ¿Qué le dijo? Multiplíquense y sometan a la creación, a su gobierno, ¿no es cierto? Sometan a toda la creación. Entonces, él tenía toda la autoridad, pero él la niega. Entonces, vemos también que aquí empieza, hermano, en este capítulo, la violencia hacia la mujer. Porque esto es una violencia, lo que él ha hecho, ¿no es cierto? Y si vemos estadísticas de hace unos años atrás, la violencia ha aumentado, pero radicalmente, ¿no es cierto? Porque antes eran golpes, ahora es feminicidio. O sea, lo que quiero que veamos, hermanos, es la actitud adánica del hombre. La actitud adánica que tenemos todos los hombres. Porque eso es lo que está pasando. Esa es la maliciosa actitud. ¿Y es una consecuencia de qué? De la caída, hermanos. Es una consecuencia de la caída, que ha pasado núcleos familiares desintegrados, donde toda la familia tenía que hallar seguridad. Pasa lo contrario. ¿Qué pasa cuando hay un feminicidio? Generalmente el hombre entra a la cárcel. ¿Y dónde quedan los hijos? Desprotegidos. O van a otras familias o van a hogares. Entonces hay una desintegración del núcleo. Familias ausentes. Justamente por motivo de trabajo o cualquier motivo, a veces el esposo o los padres tienen que ir a otro país. Entonces hay ausencia. La otra parte tiene que trabajar. O a veces, en muchos casos, la otra parte ya consigue otra pareja. Peor todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una ausencia de familia.
Por eso hay padres solos, madres solas y etcétera. Podríamos aumentar la lista. Pero recuerden que esta es una consecuencia de nuestra actitud adánica. O sea, no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Fuera del jardín del Edén, fuera de la presencia de Dios, ¿qué ha pasado? Hombres y mujeres desconfían entre ellos. Ya no hay ese amor que se dijeron en el altar. Hay una desconfianza entre ellos. Cada quien busca su beneficio. Uno se acusa al otro y, como ven, se asemejan mucho a su padre Adán. Entonces, hermanos, esta es una consecuencia plenamente. No estamos juzgando las situaciones, hermanos. Estamos aclarando que son una consecuencia de nuestra actitud adánica. Eso que quede bien claro. Y estoy plenamente de acuerdo con mi hijo, porque mi hijo me dijo el anterior domingo, este plan de Dios no debe cumplirlo ninguna familia, me dice. Obviamente, al 100% no lo cumple ninguna familia. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra carnalidad adánica. El tema es que cada día yo tengo que renunciar a mi actitud adánica y tomar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer los varones. Y así voy a volver, ¿dónde? Voy a volver al plan original. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, y esto no termina aquí, hermanos. Si se dan cuenta, esto va a ir de generación en generación. ¿Quién es la primera generación afectada? Caín y Abel. ¿Sí? Caín y Abel es la primera generación afectada. ¿Por qué? Porque Caín mata a Abel. ¿Se dan cuenta? Ahí viene la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hay rivalidad entre hermanos? ¿Por qué hay deslealtad? ¿Por qué hay rebeldía? Porque es nuestra actitud adánica. Amén. Y tenemos que ir cambiando esa situación. Sigamos, hermanos. Ahora vamos a entrar a la procreación con dolor, que es ya una consecuencia para la mujer. ¿Qué dice el pasaje? 16. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Eso le dice a la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que antes seguramente el parto era pues llenarnos de gozo, ¿no? Tanto mujer como varón. No había dolor. Pero ahora dice que parirás con dolor tus preñeces. Con dolor te darás a luz a los hijos. Entonces, hermano, esto realmente a veces es muy frustrante para la mujer. Porque sí, hermanos, esto es una situación muy sufrida y muy dolorosa. Claro que los hombres no tenemos ni idea seguramente de esto, ¿verdad? Porque no llevamos el embarazo. No tenemos ni idea. Pero mi esposa me decía que a los hombres que les ha dado cálculo renal, en algo tienen idea de lo que es el sufrimiento del parto. Porque a mi esposa le dio 2 veces, ¿no? Y ella me decía, esto es verás a ustedes. Yo ya he parido 3 hijos. Pero, bueno, Dios es bueno, ¿no? Pero realmente, los hombres que han pasado por esto, conocen y saben. Pero nosotros, los que Dios ha tenido misericordia, no sabemos nada, hermanos. Y por lo menos, yo les digo, deberíamos participar de uno de los partos de nuestra esposa para tener una idea, hermanos. Porque yo he estado en el parto de mi primer hijo, y ya son casi 30 años, y no me olvido. Ha sido una experiencia que se ha quedado aquí. Porque ha sido bien dura. Y los hombres ignoramos, hermanos. Pero yo les digo, deberíamos participar de eso también. ¿Por qué? Porque vas a valorar más a tu esposa, vas a valorar más a la mujer. Yo hasta a mi madre le he valorado más, porque me he dado cuenta de la envergadura de la situación. ¿Y saben qué? El médico no quería que entre. Y era un pitufito, ¿no? Y que no quería que yo me daba ganas de darle un cocacho, porque no me dejaba entrar. No quería que entre.
Y seguramente me doy cuenta que ha de haber varones que se han desmayado. Porque él me decía, su esposa es primeriza. ¿Lo voy a atender a usted o a su esposa? ¿A quién voy a atender? Me decía. Y usted es pequeño. Me decía. Y usted es bien pequeño. Entonces, no me dejaba entrar. Me costó entrar, hermano. Y para el colmo no había una bata como para mí. Eso más de paso. Como soy tan pequeño, no encontraban una bata, hermanos. Y me dieron una bata rosada, me acuerdo, porque había una enfermera grande. Entonces, con una bata rosada, entré al parto. Pero, hermanos, eso ha cambiado un poco mi visión. Y eso va a cambiar la visión, seguramente, de los esposos. Entonces, deberíamos participar de esto también, hermano, para tener una idea. ¿Verdad? Ahora, claro que después de esto, hermanos, hay un regocijo, especialmente de la madre. Veamos a ver la siguiente, hermana. Veamos Juan 16, 21. ¿Qué dice? Dice, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha nacido una nueva vida al mundo. O sea, mi esposa ya se olvidó de la situación. ¿Por qué? Porque la felicidad de tenerlo a su hijo en sus brazos. Amén. Esa es, hermanos, la consecuencia, una de las consecuencias también del dolor. Vayamos al otro punto, avancemos. Hay una ruptura de la igualdad, hermanos. Hay una ruptura de la igualdad. ¿Qué dice la palabra? Y es una consecuencia para la mujer. Dice, estamos en el 16, en el versículo 16. Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Algunos comentaristas, hermanos, han dicho que esto se refiere al continuo amor que necesita la esposa o a la intimidad que tenemos en el matrimonio. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, son dos frases que están separadas por i. Entonces son dos frases que tienen que tener relación. Está hablando del deseo para el mundo y después está diciendo que él se enseñoreará de ti. Entonces tiene que haber una relación. ¿Y cómo aclaramos este punto? Veamos Génesis 4:7, que habla de las mismas palabras, deseo y gobernar. Dice, si no haces el bien, el pecado, está hablando a Caín. Si no haces el bien, el pecado está a la puerta y su deseo es por ti, pero tú debes dominarlo. Entonces, aunque esta palabra hebrea, desear, está muy poco en el contexto hebreo, indica que es un deseo que el pecado está viniendo por ti y tú debes dominarlo. Si se dan cuenta, hermanos, es un consejo no solo para Caín, es un consejo para todos. ¿Qué dice? Si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Está golpeando. Y viene por ti, dice. No abras la puerta, está diciendo. ¿No es cierto? No abras la puerta. Y es una situación en la que a veces caemos, a veces abrimos la puerta, hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, el mensaje es claro. Y está hablando de dominar. Entonces, un efecto de la caída, hermanos, es una tentación de la esposa. ¿De qué? De dominar al esposo. Ahí dice, tu deseo de dominar será para tu marido. Y él te va a gobernar a ti. Él se va a enseñorear de ti. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y eso obviamente no era el plan de Dios para el plan perfecto. Entonces, esto de enseñorearse, hermanos, es bien complejo. ¿Por qué? Porque está hablando de qué? De que la mujer va a querer ocupar el lugar del varón. Y él va a querer ocupar su lugar. O sea, va a haber aquí, como en la política, ¿no? Aquí una de poderes, aquí una pelea de poderes. Pero el liderazgo de Dios no es así. Recuerden el plan original, son iguales. En otros pasajes dice, sométanse los unos a otros, dice, ¿no? Que el mayor sirva al menor.
¿Qué hizo Jesús? Lavó los pies de sus discípulos. Entonces no es un concepto como el concepto que tiene el mundo, ¿verdad? Aquí yo soy el jefe y aquí me obedeces. No. O sea, era someterse los unos a los otros. Ese era el deseo. Entonces, aquí vemos que hay ya una desigualdad a diferencia de lo que dice en el capítulo 2. Y si nos damos cuenta, hermanos, a la fecha hay culturas en el mundo donde la esposa le dice Señor al esposo. Justamente por esta situación. Porque dice que se tiene que enseñorear. Pero despertemos, hermanos. Esta es una consecuencia del pecado. No es el plan original de Dios. No es el plan original de Dios. Yo a veces he discutido con personas que están en una iglesia, pero que dicen que no, que la esposa tiene que obedecerme, yo soy el Señor. No, hermanos. Es una consecuencia del pecado. Lo que queremos hacer es ir al plan original. ¿Qué era el plan original? Igualdad. Sométanse los unos a los otros. ¿Amén? ¿Amén? Creo que no les ha gustado esa parte. Entonces, eso es lo que dice la palabra, hermanos. Sométanse los unos a los otros. Ahora, el otro extremo del espectro, hermanos. El otro extremo es que el hombre ceda la autoridad. ¿Qué pasó en el jardín? Cuando Eva pecó, Adán estaba presente. No estaba ausente, estaba presente. ¿Pero qué? Amuki. No dijo nada. No hizo lo correcto. Entonces, esta es una manera, hermanos, de pasar el liderazgo, de ser pacífico. Bueno, no pacífico en este caso, sino, yo diría, tomar una postura cómoda. ¿Por qué? Porque ella quiere asumir el liderazgo. Entonces, que lo asuma, ¿no? Yo me evito responsabilidades, me evito la carga, el peso, y ella que lo asuma. Como hay muchas familias que la mujer lleva el liderazgo. Pero como les digo, entendamos liderazgo desde la perspectiva de Dios, no del hombre. Porque la perspectiva de Dios es sométase unos a los otros. Mientras la perspectiva del hombre es diferente, ¿no? Entonces, hermanos, yo panchamente puedo ceder el liderazgo. Pero el Señor me va a demandar. Yo te he puesto como cabeza. ¿Qué has hecho? ¿Qué le vas a decir al Señor? Igual que a Adán le dirás, ¿no es cierto? La compañera que me has dado es una sargento, entonces yo soy el cabo y me echo a un costado. ¿No ve? Entonces tú no puedes hacer eso, hermanos. Tú tienes que asumir tu responsabilidad. Por eso es que ahora han aparecido movimientos feministas liberales que están buscando el liderazgo, cambiar el diseño de Dios. Y como les digo, el diseño de Dios no es yo soy el jefe, somos iguales. El marido es la cabeza por responsabilidad. Aquí no hay dictadura ni autoritarismo, nada. Aquí hay responsabilidad del varón. ¿Amén? ¿Se entiende, hermanos? Ese es el modelo de Dios. Eso es lo que se ha fragmentado con la equivocación del pecado. Eso quiere que entendamos. Por eso es que Pablo defiende el diseño de Dios. ¿Qué dice Pablo? Esposa, sométete a tu propio esposo como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Estamos hablando de Efesios 5, 22 adelante. Pablo defiende el diseño original de Dios. Pero recordemos, el liderazgo es igualdad y sometimiento de ambos. El Señor dice, el mayor sirva al menor. Ese es el concepto. Ese es el concepto. ¿Amén? Entonces, hermanos, hombres y mujeres hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces, si somos creados a imagen de Dios, no importa si estoy solo, si tengo hijos, si no tengo hijos, si me he quedado padre solo, madre sola, estoy solo. Todos somos de la familia de Dios.
Aquí no hay familias perfectas. Todos somos de la familia de Dios. Estés como estés. Y Pablo lo aclara. En 1 Corintios lo aclara, 7:7-9. ¿Qué dice, hermanos? Dice, y quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Recuerden, él era soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es peor estarse quemando. En otras versiones dice arder en pasión. Es peor. Entonces, si no tienen don de continencia, cásense. Pero, hermanos, aquí es la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Es lo que Dios va a hacer. Si estás solo, Dios te dará pareja en algún momento. Pero espera la pareja que Dios te va a dar. No te apures. Es que la sociedad, hermanos, nos hace apurar. La sociedad nos hace tomar malas decisiones. La familia, ¿no? Pues ya es el último tren. Ya te vas a quedar aquí, en la estación. ¿No es cierto? O sea, hay una presión, hermanos, para los jóvenes. Y esto no es voluntad nuestra, hermanos. Es cuando Dios ponga a la persona correcta, la idónea. Porque si tú vas a escoger la ideona, no vas a escoger la idónea. Entonces, espera a que el Señor te dé a tu idóneo y a tu idónea. Amén. Así es que les ha gustado, creo. Ese es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hermanos, no importa si estamos solos, estamos con esposo, estamos separados, estamos viudos, somos de la familia de Dios. Y lo que Dios quiere es intimidad contigo. A veces nos preocupamos demasiado. Estás con pareja, te preocupas. Estás solo, te preocupas. Estás con hijos, te preocupas. Estás sin hijos, te preocupas. De todos nos preocupamos. Un predicador decía, el matrimonio, hermanos, es como una fortaleza. Decía, ¿saben lo que es una fortaleza? No, es un castillo con un muro. Los que están afuera quieren entrar. Y los que están adentro quieren salir. No estamos conformes con nada, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor te ama, estés como estés. Lo que quiere es que tengas intimidad con Él. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Amén? Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Sigamos. El último punto, hermanos. La ruptura de la relación armónica con la creación. Había una relación armónica con la creación. Y esta es una consecuencia para el hombre. Entonces, pare oreja, varones. Dice así: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto que yo te ordené que no comieres, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento, hasta que vuelvas al polvo del cual fuiste tomado. Entonces, hermanos, la creación fue maldecida por Dios. Como decíamos, hemos aprendido que era una tarea fácil lo que le había dado a Adán, cultivar y cuidar. El trabajo, por si acaso, hermanos, ya existía en el plan original. He escuchado a algunas personas que me han dicho, no, el trabajo es un castigo de Dios. No, hermanito. O sea, Adán no estaba ahí de vacaciones, rascándose. No. Él tenía que cuidar la creación y cultivar. Claro que seguramente era una tarea muy fácil. Recoger frutas debe ser con mucha alegría. Pero ahora, por la maldición de la tierra, se ha vuelto duro. El Señor ha endurecido la tierra y se ha vuelto un trabajo duro. Entonces, esa es la diferencia, hermanos, que está pasando por causa del pecado. Y te va a producir espinos, dice. O sea, algunos trabajos, hermanos, van a ser infructíferos.
¿A cuántos nos ha pasado que hemos invertido en un negocio pensando que vamos a ganar más dinero, qué sé yo, y nos ha ido como la mona, ¿verdad? Infructífero. Y esa es una consecuencia del pecado. Y ese fruto dice que lo vamos a recoger hasta que volvamos del polvo donde que fuimos tomados. Entonces nos está diciendo, no hay jubilación para el Señor. Vamos a seguir trabajando hasta que volvamos al polvo. Eso es lo que dice el Señor. Y es así. Si se han dado cuenta, si no le das una tarea a una persona jubilada, a veces se muere más rápido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que estemos activos. Necesitamos actividad, hermanos. Aunque ya seamos mayores, necesitamos una actividad que nos mantenga vivos. Eso dice la Escritura, no lo estoy inventando. Ahora, también hay una ruptura con los animales, porque recordemos, Adán le puso nombres a los animales y tenía una buena relación, pero ahora hay un peligro. No puedes ir a la selva y hablar con el león, ¿no es cierto? Porque puede comer. Entonces hay una ruptura, hermanos, también con la creación, también con los animales. Entonces, hermanos, la caída nos ha separado también con la creación. Pero eso, hermanos, no ha quitado nuestra responsabilidad de la mayordomía. Porque recordemos que nos mostraba Igor la basura, ¿verdad? O sea, la basura, la contaminación, lo que estamos haciendo con el planeta es culpa nuestra, porque somos malos administradores. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, dice, nos has regalado el planeta. O sea, la gente cree que es de nosotros el planeta. Dios nos ha dado para que lo cuidemos y lo cultivemos. No es de nosotros. En algún momento vamos a tener que dar cuentas de nuestra mayordomía. Amén. Entonces, hermanos, como ven, todo lo que he mencionado son consecuencias de la actitud adánica. Pero hay una buena noticia, hermanos. Hay una noticia de esperanza al final. Miren, el Señor le da una salida, una esperanza a Adán. Aún así que ellos se han equivocado, han pecado, Él le da una salida, un mensaje de esperanza. ¿Dónde está? Génesis 3:15. ¿Qué dice? Y pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera profecía mesiánica, hermanos. Predice la futura guerra entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente, culminando la derrota del mal por el bien. Entonces este versículo anuncia la lucha del linaje de la mujer, que Adán y Eva, posteriormente Abraham y todo el linaje, y el linaje de la serpiente, que obviamente es Satanás y sus seguidores. Ahora, de la descendencia de la mujer va a venir ¿quién? Va a venir Jesús. Y va a aplastar la cabeza de la serpiente. Simboliza la victoria final sobre el pecado y la muerte. Entonces, miren, cómo Dios ya le está dando la solución, la restauración. Ya le está avisando que va a haber una restauración. Porque del linaje de él va a venir Jesús. ¿Y qué representa Jesús, hermanos? Representa el plan de restauración, representa el segundo Adán. Representa la segunda oportunidad mediante Cristo. Veamos, hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 15, del 21 al 22? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre va a venir la resurrección de los muertos. Entonces, como por un hombre entró el pecado, por un justo va a entrar la vida. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, hermanos, esto es la segunda oportunidad que tenemos con el segundo Adán. El plan de restauración. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que podamos volver a la intimidad con Dios, al plan original. No a Génesis 3, sino
al capítulo anterior, al plan original. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo en mí a la presencia de Adán, ¿no es cierto? No puedo negarme eso. Pero ahora tengo que recibir a Cristo, porque con Él voy a recuperar el plan original. Voy a volver a tener intimidad. Voy a restaurar. Por la caída que ha pasado, hermanos, ¿se han dado cuenta? Los jóvenes tienen miedo a casarse. ¿Por qué? Porque hay experiencias desagradables que han visto. Y eso es una consecuencia ¿de qué? De la caída. Pero por la presencia de Dios, hermanos, el matrimonio es una experiencia agradable. ¿Amén? ¿Amén? Creo que no les ha gustado, hermanos, o no es agradable. Sí, hermanos. Entonces, como les digo, hay una experiencia agradable, pero en la presencia de Dios. Ahora, tomen en cuenta que Caín cayó sabiendo. Caín cayó sabiendo. Les dije, está tocando a la puerta. ¿Quién? El pecado viene por ti. ¿Así le dijo o no? No abras. Y el inocente abrió. Listo. Entonces, él cayó sabiendo. Familias, personas solas, queridos hermanos, nosotros decidimos si caemos o nos levantamos. Nosotros decidimos quedarnos con la actitud adánica o recibir a Cristo, nuestro restaurador. Amén. Nosotros decidimos, hermanos. En nosotros está esa respuesta. Entonces vamos a volver a la presencia y a la intimidad con Dios. Ahora, ¿con qué nos quedamos para este 2025, hermanos? ¿Con qué nos quedamos? Primero, si no acepté a Cristo, esta es la oportunidad de recibir al segundo Adán. Porque al primero ya lo tienes, obviamente. No puedes desechar el primero, ya lo tienes. Ya naciste con él, vino con premio. Ya vienes con él. Pero el tema es que tienes que aceptar a Cristo y tener la segunda oportunidad con Cristo. Amén. Ahora, si ya lo aceptaste, tienes que tener intimidad con Dios y conocerlo en profundidad. Porque a veces somos íntimos pero desconocidos. Porque venimos los domingos a la iglesia, a veces en media semana, pero no lo hemos conocido a Dios en profundidad. Si se dan cuenta, no solo es creer en Dios, es conocerlo. Santiago 2:19 dice, conoces a Dios, qué bien, porque, o crees en Dios, qué bien, ¿por qué? Porque el diablo también cree en Dios, que le tiembla. Pero el tema no es creer, es conocer, tener intimidad con Dios. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de... Entonces, hermanos, necesitamos conocer a ese Dios. Recuerden, los discípulos que han caminado 3 años con Jesús y no lo conocían. ¿No es cierto? No lo conocían. No sé cuántos años estamos en la iglesia, pero tenemos que conocer con profundidad a ese Salvador. Amén. Y tercero, ahora sí voy a asumir el rol que Dios me dio. No sé qué rol te ha dado Dios a ti. Rol de esposo, rol de padre, asúmelo. Rol de hijo, asúmelo. Porque de ese rol el Señor te va a pedir cuentas. Si soy jefe en el trabajo, seré un líder, pero como dice el Señor, no siendo un jefe tirano. Eso no es testimonio, hermanos. Dice, el líder está adelante. En la guerra los jefes deben estar adelante. Sin embargo, siempre están atrás, ¿no? Entonces, ese es el tema, hermanos. Para Dios es diferente el liderazgo. Entonces, hermanos, asumamos. Hay alguien que decía esto, ¿no? ¿Por qué se hunden los barcos? A ver, los que están durmiendo. ¿Por qué se hunden los barcos, hermanos? No es porque están en el agua, ¿no ve? Es porque el agua
se ha entrado al barco y se ha hundido, ¿no es cierto? Ahora, en el barco en que yo navego está el reino de Dios. No dejes que entre lo de afuera, el reino del mundo, el reino del hombre. ¿Por qué? Porque se va a hundir tu barco. Se va a hundir tu barco, hermanos. Entonces depende de cada uno. Amén. Oremos, hermanos, para terminar. Pongámonos de pie. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque hoy estamos aquí. Tú nos permites estar aquí. Señor, tenemos la libertad de venir a reunirnos en tu nombre. Hay lugares donde no hay esa libertad. Tenemos la libertad de alabarte. Y queremos en este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a tener intimidad contigo, Padre. Quizás no la he tenido como tú quieres que la tenga, pero ahora es el tiempo, Padre. Quiero recuperar esa mi intimidad. Quiero aprovechar esta segunda oportunidad que tú me das de vivir la intimidad contigo, bendito Padre. Te doy gracias porque me permites estar en este lugar. Me permites edificarme con tu palabra. Cada vez que puedo escuchar, Señor, tu palabra, me edifico y aprendo. Y te doy gracias, Señor, porque tenemos la libertad de hacerlo. Tengo la libertad de reunirme. Tengo la libertad de tener mi palabra y poderla leer, poderla escudriñar. Ahora que quiero que me des, Padre, la fuerza para crecer en ti, para crecer, madurar en ti, para que mi vida sea complaciente para ti, para que me mires sonriendo, para que sea un hijo tuyo agradable, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Padre, por cada familia que está aquí, porque todos también tenemos personas que amamos y quizás no te conocen, Padre. Pero queremos que nos des la valentía y la autoridad para compartir tu palabra, para hablar del Evangelio, para hablar que tienes una segunda oportunidad, que no estás perdido. Aunque el mundo ya te haya descartado, Dios nunca te va a descartar. Y ahora tienes esa oportunidad de andar con Él como andaba Adán, de tener esa intimidad con tu Padre. Bendito seas en esta mañana, Señor. Te damos gracias y te entregamos las familias, las vidas de todos los que estamos aquí y principalmente nuestro caminar diario. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.